1261 Está bien, del Código acá. Civil. Artículo 1261. Para la validez de los contratos son esenciales los 4 requisitos siguientes. 1. Consentimiento de las partes. 2. Capacidad legal de la parte que se obliga. 3. Un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la obligación. 4. Que sea lícita la causa inmediata de la obligación. Esto se entenderá sin perjuicio de la solemnidad requerida por la ley en ciertos contratos. Ahí está. O sea que tenemos que apreciar en cuanto a que a texto expreso el Código Civil establece cuáles son los requisitos esenciales, ¿verdad? Es decir, y para la validez de los contratos. Entonces aquí tenemos consentimiento de las partes, ¿verdad? Capacidad legal de la parte que se obliga. Después tenemos el objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la obligación, que sea lícita la causa inmediata de la obligación, y después suma otro elemento, ¿verdad? Agrega otro elemento que va a ser la solemnidad en ciertos contratos. Que después vamos a ver, es decir, cuándo se refleja, ¿verdad? Cuando la ley exige la solemnidad, en qué tipo negocial lo exige. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son elementos esenciales y agrega, ¿verdad? Uno más que es la solemnidad, y que estos elementos forman parte integrante del contrato, o sea que el contrato con todos estos elementos se perfecciona, ¿verdad? Es decir, existe, es decir, en la vida jurídica. Y al decir esencial, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el concepto de esencial? A mí me parece que sin esos requisitos no se cumpliría con la existencia de un contrato en sí, como que son excluyentes. Ahí está, o sea que la falta, ¿verdad? La falta de cualquiera de ellos, ¿qué va a ocasionar? La inexistencia del contrato. La inexistencia, ahí está, la inexistencia del contrato, o sea que el contrato no puede perfeccionarse, ¿verdad? Por carecer, es decir, de alguno de los elementos esenciales. Bien, Profesora, sí, tengo que Carnelli hace una salvedad intercambiando, y que estoy de acuerdo, el orden de los dos primeros numerales, que primero hay que tener capacidad legal para luego ser capaz de dar un consentimiento a la hora de celebrar un contrato. claro. O sea, nosotros ahora al finalizar la clase vamos a ver entonces qué nos plantea, ¿verdad? El autor. Es decir, cuáles serían los presupuestos, porque habla también de presupuestos, la doctrina habla de presupuestos. Entonces, tenemos que tener claridad a los efectos de ver respecto al caso, es decir, qué es lo que consideramos, ¿verdad? Qué es cuál es el efecto que va a producir, qué consecuencias va a tener. Entonces, es decir, yendo despacito, entonces tenemos los elementos esenciales que dispone nuestro artículo 1261 del Código Civil, que ya los leímos, pero también tenemos que determinar que, de acuerdo al 1261, se puede desprender del mismo de que tenemos elementos comunes a todos los contratos, ¿verdad? Los elementos comunes, es decir, que son los característicos de todo contrato, que va a ser el consentimiento de las partes, la capacidad legal de la parte que se obliga, el objeto lícito y determinado y la causa, ¿verdad? Estos son elementos comunes, típicos de todos los contratos. Pero después hay otra serie de elementos esenciales que son los específicos, que en este caso tendríamos que hablar, o sea, tenemos que hablar, por ejemplo, son los necesarios para que el contrato exista. Por ejemplo, la compraventa de bien inmueble, cómo debe revestir esa declaración de voluntad de las partes, el consentimiento, qué forma deberá revestir. Por escritura pública. Ahí está, o sea que vemos que en sede de compraventa de bien inmueble, es decir, tenemos la exigencia, ¿verdad? Es decir, la solemnidad, que es requisito esencial,
¿verdad? Es decir, y que lo exige, ¿verdad? La ley, porque no hay solemnidad sin ley que lo establezca. Eso con respecto a la clasificación de elementos comunes y elementos específicos o especiales. O también podemos decir que en cuanto, por ejemplo, la entrega, en el caso ustedes ya lo habían dado, ¿verdad? Contratos reales, es decir, ¿verdad? Un requisito especial fundamental en cuanto a los contratos reales, es decir, ¿qué se va a necesitar? Por ejemplo, en el mutuo se va a necesitar, ¿verdad? Que se efectivice la entrega, ¿verdad? De las cosas fungibles. En el caso del mutuo, el préstamo, ¿verdad? La entrega va a ser, El ¿verdad? Un dinero. requisito especial. Buen día. En el Buen caso del día. mutuo es el dinero, ¿no, profe? El dinero, o sea, en el caso de préstamo de mutuo, va a ser importante decir la entrega, que ustedes sabían que el profesor le había dicho que estudiaran sobre contrato, cuál sería la particularidad, que hay autores que dicen que es consensual, ¿verdad? Y otros dicen que no, que es necesaria la entrega, ¿verdad? Para el perfeccionamiento del contrato, ¿verdad? Ubican, es decir, la entrega en distintos lugares. O sea, no sé si ustedes lo habían estudiado, que el profesor les dijo. Creo que lo habían dado la clase anterior. Bueno, entonces tenemos elementos, los elementos también en general del contrato. Podemos clasificar también los elementos en elementos esenciales, lo dispuesto en el artículo 1261 del Código Civil. Después tenemos los elementos naturales. Los elementos naturales son aquellos que provienen de la ley, como por ejemplo en la compra y venta tenemos el saneamiento, que ustedes no sé si lo han... Profesora, disculpe, Sí. se escucha muy bajo. ¿Se escucha abajo? A ver ahora. ¿Ahora sí? Me Ahí tengo sí, que gracias. arrimar bien al micrófono. Bueno, entonces me lo voy a hacer recercar. Bueno, entonces tenemos los elementos esenciales, el artículo 1261 del Código Civil. Después tenemos los naturales, es decir, que dijimos que los naturales provienen son de origen legal, como por ejemplo el caso de el saneamiento por evicción en sede de compra y venta, es decir, si las partes nada dicen, ¿verdad? Es decir, siempre el vendedor va a estar obligado, es decir, al saneamiento, de acuerdo a los artículos 1698 y 1699 del Código Civil, que lo vamos a leer. ¿Quién se anima a leer? ¿Qué números dijo, profesora, por favor? 1698 y 1699. Bien. Yo los leo. Bueno, El 1688. 1698. Ah, perdón. $1698. Dice, el vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, aunque nada se haya estipulado a ese respecto en el contrato. Ahí está. ¿Y el 1699? El 1699 dice, los contrayentes pueden, por estipulaciones particulares, hacer más extensiva la obligación de derecho o disminuir sus efectos, y hasta pueden convenir que el vendedor no quedará obligado al saneamiento. Sin embargo, aunque se diga que el vendedor no se obliga a sanear, queda siempre obligado al saneamiento que resulte de sus hechos personales posteriores al contrato y de los anteriores que no hubiere declarado al comprador. La convención, en contrario, es nula. O sea, en base a estos dos artículos, tenemos que siempre el vendedor va a ser obligado, es decir, al saneamiento. Lo que pueden hacer las partes, aumentar o disminuir, ¿verdad?, el saneamiento. Entonces, son elementos naturales por cuanto su origen es legal. Después tenemos los elementos accidentales. Los elementos accidentales
que son los que provienen de la voluntad de las partes lo estipulan, como por ejemplo puede ser el plazo, ¿verdad? El modo o también la condición. Y que estos, ¿verdad? Estos elementos pueden incidir, ¿verdad? En la eficacia del contrato y no en la validez, ¿verdad? El contrato puede ser válido, es válido porque tiene todos sus elementos, pero las partes convienen en que los efectos, ¿verdad? Puedan, decir, extenderse en el tiempo de acuerdo a si establezco un plazo, ¿verdad? O una condición. O también puede ser un modo, ¿verdad? A los efectos de que, decir, estipulen las partes, es decir, en dicho contrato. ¿Qué sucede? La doctrina, ¿alguna aclaración a ver hasta acá? Sí, profesora, Sí. elementos, ¿cuánto eran los últimos? Y los últimos serían elementos accidentales por cuanto provienen de las partes. Si las partes quieren, lo desean, lo pueden estipular, ya sea el plazo en el cumplimiento de alguna obligación, la entrega, por ejemplo, en el caso de compra y venta, la entrega del bien, la entrega de la ocupación del bien, es decir, la entrega, el pago del precio puede tener plazo, puede estar sujeto a condición suspensiva resolutoria. O sea, eso es, proviene de la voluntad de las partes, o sea, no tiene origen legal, sino que son las partes que introducen en el contrato esos elementos que son accidentales, porque pueden estar, y son eventuales, ¿verdad? Porque pueden estar, como también pueden no estar, pero es decir, el contrato es válido, porque cuenta con todos los requisitos, cumple con todos los requisitos esenciales del Código Civil. Bien, Entonces, ahora me quedó claro. ¿quedó Gracias. claro? Bueno, entonces, porque, claro, Profe, sí, a ver. es decir, que en el 1698, por si le entendí bien, el que vende debe resolver la situación de las evicciones anteriores, ¿no? Es decir, Claro, la posesión pacífica, o sea, el vendedor debe garantizar al comprador la posesión pacífica del bien, ¿verdad? Después, es decir, si no, la privación de la posesión pacífica da lugar a un juicio, es decir, de evicción, que puede ser, es decir, evicción por el tema del saneamiento y siempre, es decir, por más que nada se diga en el contrato, por lo general nosotros en los contratos establecemos que el vendedor responde por saneamiento o se obliga, es decir, al saneamiento para todo caso y circunstancia, lo establecemos. Pero si omitimos, no decimos nada en la compraventa, ¿verdad? Es decir, rige el código. O sea, porque es un elemento, es decir, natural, que proviene, es decir, de la propia norma. gracias. Bueno, después, ¿qué sucede? La doctrina, es decir, aparte de las normas del Código Civil, la doctrina refiere a requisitos de validez y requisitos de eficacia. Entonces, es decir, por ejemplo, si falta el consentimiento o si el consentimiento está viciado, podemos decir que el contrato es inválido o nulo, ¿verdad? Que ahora vamos a ver las disposiciones del Código Civil. O sea que la doctrina empezó, es decir, determinó de que refiere a requisito de validez y requisito de eficacia. Si falta el consentimiento, el mismo está viciado, el contrato es inválido o nulo. En cambio, la ausencia de publicidad en un contrato, por ejemplo, la compra y venta, no se inscribe en el registro. ¿Qué sucede en ese caso? El contrato está vigente, no es nulo. O El sea, contrato es válido, ¿verdad? válido. Es Sería, decir, ahí sería está. válido entre las partes, Sí. Produce efecto entre las partes, pero ¿qué pero sucede? La no ausencia de sería, publicidad. claro, no sería oponible frente a terceros. No es oponible lo que habían manifestado las clases anteriores, o sea, no es la oponibilidad frente a terceros con la publicidad, ¿verdad? Registral. Por ejemplo, en sede de compra y venta la publicidad, es decir, es declarativa, ¿verdad? En cuanto, es decir, la oponibilidad frente a tercero. Pero vamos a decir, la validez del contrato, el contrato es válido, ¿verdad? La ausencia de Sí. publicidad, ¿qué va a ocasionar? Es un requisito, ¿verdad?, de eficacia.
¿sí? Sí. Ahí está. También Sí. otro ejemplo, tenemos la falta de legitimación para disponer, que es decir, en uno y otro caso la publicidad del contrato y la falta de legitimación para disponer son requisitos de eficacia. No inciden en el valor del contrato, sino en la privación de ciertos efectos. Por ejemplo, la legitimación para disponer, es decir, en donde se refleja en el negocio obligacional o en el negocio dispositivo. La falta de legitimación para disponer, que lo vemos en sede de En el tradición. dispositivo. En el Dispositivo. dispositivo. Ahí está. O sea que la falta, vamos a decir, ustedes ya lo vieron también, la venta de cosa ajena vale, ¿verdad? Dijeron, me acuerdo. Es decir, entonces, y lo establece el código, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Si el propietario, si el que vende no es el propietario, es decir, el contrato es válido, el negocio obligacional es válido, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Falta de legitimación para disponer. O sea, es decir, que en ese caso, ¿qué va a producir? ¿Qué consecuencia tiene esa falta de legitimación para disponer? El que me vendió no era el propietario, no era dueño, ni su representante. Entonces, en ese caso, los efectos, ¿qué consecuencia tiene? No se puede entregar el bien, disponer del bien, ¿no? Ahí está, el derecho de disposición del bien. Ahí está, sería de que, es decir, en ese caso, los efectos de la tradición no se dan. ¿Cuáles son los efectos de la tradición? La entrega de la cosa. O sea, ahí tenemos que ver, porque la entrega de la cosa es una obligación que proviene del contrato del negocio obligacional. Pero la tradición, vieron que en la compra y venta, cuando uno lee la compra y venta, siempre está la cláusula de tradición. Pero ¿qué pasa? Es decir, la tradición me la hace un don Juan, que no era propietario. Entonces, ¿qué sucede? El bien que yo compré, ¿me va a ingresar a mi patrimonio? No se produce el efecto real, ¿no? No produce el efecto real típico de los negocios dispositivos, traslativos, que cuál va a ser. Porque, ¿qué pasa? Nuestro derecho solamente basta el contrato para yo tener la propiedad, el contrato, las obligaciones, o qué va a tener ese contrato también incluido. Tiene que entregar El modo. El modo, la tradición. La tradición. Por eso que nosotros establecemos en la compra y venta la cláusula de tradición, es decir, a los efectos de que ese bien, ¿verdad? Es decir, pueda ingresar a mi patrimonio. La transferencia efectiva del bien. En otros ordenamientos basta con el negocio obligacional. En nuestro ordenamiento hablamos, que Gamarra habla de la justa posición de título más modo. Por eso que la compraventa que nosotros vamos a hacer va a ir incluida, ¿verdad?, la cláusula de tradición, que si ustedes ven en un título de compra y venta, siempre está la cláusula, y que el registro, porque el registro controla la tradición, porque si no, no operó ¿qué? El efecto traslativo del dominio. ¿Quedó entendido o no? La falta de legitimación para disponer. A ver. Yo quería hacer una pregunta, Sí. puede estar muy equivocada en lo que yo recuerde. Por ejemplo, el profesor vende una casa que en realidad es mía y la compra usted. Yo tengo el derecho de perseguir la cosa, pero en vez de ir contra el profesor, iría contra quien la compró. ¿Puede ser así o estoy muy equivocada? O sea, en ese caso, es decir, si vamos a decir, ¿cuándo se va a configurar el negocio obligacional? Es decir, es válido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo no voy a tener, vamos a decir, tú la compraste, entonces, es decir, tú vas a tener que lograr la ratificación, ¿verdad?, del dueño que te haga la tradición para tú, decir, para tú tener, es decir, la propiedad de la cosa.
¿Quedó entendido? Sí, Porque sí. por lo general en los contratos de compra y venta, nosotros, es decir, siempre lo que establecemos, extendemos la obligación del vendedor, ¿verdad? De que me venda la propiedad y posesión, que es, después ustedes lo van a ver, que es la cláusula de título perfecto. O sea, que además de entregar la cosa, también se obliga a transferirme la propiedad de posesión. Si yo pongo eso en la escritura, que se obliga a transferirme la propiedad de posesión, ahí como que si no fuera dueño la persona, ¿verdad? Sí puedo reclamar la resolución del contrato, en ese caso, si no es dueña la persona. Pero por supuesto que, es decir, si hay falta de legitimación para disponer, es decir, no se produce el efecto que va a ser la transferencia del dominio. ¿Y cómo lo puedo subsanar? Se puede subsanar, ¿verdad? La falta de legitimación. Me vendió un don Juan que no era dueño. Por supuesto que el escribano va a tener que controlar todo. Es muy difícil que se dé de que el que venda no sea dueño, porque controlamos todos los antecedentes dominiales. Entonces, en ese caso, ¿cómo puedo hacer, verdad, para que el bien ingrese al patrimonio mío? Entonces voy a tener que hacer una escritura en la cual el vendedor, el verdadero dueño, ¿verdad?, me haga la tradición, o sea, para los efectos de que el bien ingrese a mi patrimonio. Por eso que es subsanable. La característica importante de la legitimación para disponer, es decir, es subsanable. Y apunta como requisito de eficacia y no de validez. Esa es la diferencia. Bien, después tenemos entonces, es decir, los elementos esenciales. Tenemos entonces, tenemos que ir al artículo 1560 del Código Civil. O sea, ¿qué sucede cuando, es decir, hay omisión de cualquiera de los elementos esenciales, ¿verdad? En ese caso se habla de la nulidad absoluta o también puede ser relativa. Entonces, no sé si ustedes habían leído el artículo 1560, ¿quién se anima a leerlo? ¿Alguien se anima a leerlo? Yo lo leo, profesora. Yo, Sí. bueno, sí. Dale, artículo Bueno. 1560. 1560. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que ellos intervienen, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la anulación del acto o contrato. Ahí está. Entonces tenemos la presencia, ¿verdad? La consecuencia que tengo respecto a la omisión de cualquiera de los elementos esenciales de los contratos y que va a ser la nulidad absoluta. La nulidad absoluta significa que el contrato no genera obligaciones, ¿verdad? Y y va a ser, es decir, absolutamente nulo, es decir, respecto, en virtud del artículo 1560. Pero también acompañando la nulidad absoluta, tenemos también que puede pasar con nulidades relativas. Las nulidades relativas que si bien el contrato genera las obligaciones, pero va a estar sujeto, ¿verdad?, a su extinción en base a la declaración de la nulidad, que es el artículo 1559 del Código Civil. ¿Quién se anima a leerlo? $15.59. No, profesora. Lo leo, profesor. Dale tú ahora. No. Oye, léelo tú, por favor. Dale, lo leo. 1559.
Los contratos y obligaciones consiguientes que adolecen del vicio de una nulidad relativa se extinguen por la declaración judicial de esa nulidad. Ahí está. Entonces tenemos, después vamos a ver cuáles serían los casos: nulidad absoluta, nulidad relativa. ¿Qué sucede? Tenemos entonces, en cuanto a los presupuestos, la doctrina refiere, además, la doctrina habíamos dicho que habla de requisito de validez y requisito de eficacia. Y la doctrina también refiere a presupuestos. Es decir, ¿qué se entiende por presupuestos del contrato? Presupuestos. Como que, ¿verdad? Son anteriores, ¿verdad? Los presupuestos, es decir, los presupuestos, o sea, no son, ¿verdad?, elementos constitutivos del contrato, sino que son, es decir, circunstancias extrínsecas, ajenas al contrato. Entonces, la doctrina habla de la capacidad y la legitimación. Entonces, y que la falta o vicio del presupuesto incide sobre la validez y eficacia del contrato. La legitimación no la menciona el código, ¿verdad? De acuerdo al 1261, no la menciona el Código Civil. Pero, es decir, la legitimación, tenemos otro tipo de legitimación que es la recepticia o pasiva, que es un requisito de validez, que hay artículos en el código que está establecido. La legitimación recepticia o pasiva. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de los cónyuges, ¿verdad?, que no pueden celebrar contrato de compra y venta entre cónyuges. La compra y venta entre cónyuges, ¿verdad?, es nula. Tenemos entonces los artículos relacionados a compra-venta. También tenemos donación. La donación entre cónyuges también es nula, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Apunta, ¿por qué es nula? Porque apunta a que esos sujetos no pueden estar, ¿verdad?, en ese contrato, ¿verdad? Porque hay un conflicto de intereses, es decir, no pueden, por ejemplo, los padres no pueden vender los bienes de los hijos, es decir, porque, claro, o comprar los bienes de ellos, o sea, en ese caso hay un conflicto de intereses, que el código habla de incapacidades especiales, que en realidad la doctrina dice que sería falta de legitimación recepticia o pasiva. Pero ahora vamos a ver, es decir, los conceptos. Entonces, en cuanto a los presupuestos del contrato que marca la doctrina, son la capacidad y la legitimación. La capacidad, tenemos la capacidad jurídica, ¿verdad? Es decir, que toda persona tiene aptitud para ser destinatario de efectos jurídicos. O sea, ¿cuándo se es capaz? ¿Cuándo uno es capaz, ¿verdad?, como sujeto de derecho? Desde que nace hasta que fallece, ¿verdad? O sea, ese es el concepto de capacidad. Es la aptitud, ¿verdad? Es decir, para ser destinatario de esos efectos jurídicos. Y la capacidad de obrar es la aptitud del sujeto, ¿verdad?, para ser titular de relaciones jurídicas. Es decir, acá, por ejemplo, si el sujeto puede contratar por sí mismo, ¿verdad?, y los efectos van a recaer, ¿verdad?, es decir, para sí, o sea, para sí mismo en cuanto él contrata, la persona, es decir, por sí mismo contrata. Y la capacidad, entonces, capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica nace con la persona y, es decir, muere hasta que muere. Y después la capacidad de obrar, es decir, sería en determinados sujetos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo soy capaz, cuándo tengo capacidad de obrar a nivel contractual? ¿Cuándo puedo celebrar A los contratos? 18 años. A los 18 años, muy bien. A los 18 años soy plenamente capaz. Antiguamente era a los 21 años, ¿verdad? Ahora, bueno, con la modificación del código tenemos 18 años. O sea que hoy puede venir a contratar, es decir, una persona, un sujeto de 18 años de edad. ¿Qué sucede? Tenemos también menor de 12 o 14 años desde que nace, hasta los 12 o 14 años, hombre o mujer.
el código los llama impúberes. Son absolutamente incapaces y vamos a leer el artículo 1279 del Código Civil. ¿Se animan a leerlo? Sí, yo leo, profesor. 1279, sí. El 1279 dice, son absolutamente incapaces los impúberes, los dementes, los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Ahí está. Entonces, el artículo 1279, después tenés un agregado también que te faltó ahí, que tenés que actualizar, que no pueden darse a entender por escrito ni por lenguas ni señas, que también fue una ampliación, fue un agregado, ¿verdad?, del artículo al código. Entonces, son absolutamente incapaces los impúberes, o sea, menor a 12 o 14 años, el código lo llama impúberes. Ellos no pueden contratar por sí, ¿verdad?, porque son absolutamente incapaces. ¿Qué sucede? De los 12 o 14 años hasta los 18, el menor es púber y es relativamente incapaz. Lo tenemos en el artículo 1280. ¿Quién se anima a leerlo? Sí, el 1280 Sí. dice, son también incapaces los menores adultos que se hallan bajo la patria potestad o que no hayan obtenido habilitación de edad con arreglo a lo dispuesto en el título octavo del libro primero y los comerciantes fallidos. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Ahí está. Entonces, en este caso, si viene a contratar, ¿verdad?, una persona de los 12 o 14 años hasta los 18, ¿verdad?, es relativamente incapaz, ¿verdad? Es decir, ese contrato va a ser, ¿verdad?, relativamente nulo. Es el artículo, es decir, 1280. Y después el artículo 1278 va a ser importante porque dice que pueden contratar todas las personas que no estuvieran declaradas incapaces por la ley. O sea, entonces establece que el principio general, ¿cuál es? El principio general es la capacidad y la excepción sería decir la incapacidad, porque debe estar, decir, establecida por la ley. Bien. Entonces, tenemos capacidad jurídica, capacidad de obrar, ¿verdad? Tenemos la diferencia entre capacidad jurídica, coincide con la condición de la persona, o sea, desde que nace hasta que fallece. La capacidad de obrar refiere al estado psíquico de la persona, o sea, sus facultades mentales, si la persona está en condiciones, es decir, de acuerdo a su edad, de celebrar contratos. La capacidad jurídica no hay grados, ¿verdad? O sea, siempre es única y su ausencia no puede remediarse, ¿verdad? Es decir, la ausencia de ella no puede remediar. En tanto que la capacidad de obrar, ¿qué pasa? Estos menores relativamente incapaces, vamos a suponer, los menores púberes, pueden contratar. La ley, ¿qué les habilita? Se quieren casar. Menor de 18 años, me quiero casar. ¿Qué va a tener que ir al matrimonio? Va a tener que ir solo, puede ir solo, representante. puede ir asistido, ahí está, o sea, va a tener que ir asistido, ¿verdad?, con los padres. Con el consentimiento de los padres. Con el consentimiento de los padres. Entonces, es decir, en la capacidad de obrar, es decir, la ley establece dos institutos a los efectos de que pueda ese menor, ¿verdad?, pueda ser titular de relaciones jurídicas a través de sus padres, de la representación. Asistencia o representación. Si vamos a suponer que quiere vender, o sea, ¿puede solo el menor de 18 años puede vender solo? Viene solo, quiero vender. El Padrón 1000 de Montevideo.
No, tiene que ir acompañado por sus Ahí está, padres o representante. representantes. Perfecto, o sea que la representación en este caso es de origen legal, ¿verdad? Porque estos menores van a ser sujetos, ya sea están sometidos a patria potestad de sus padres, que hasta cuándo termina la patria potestad. A los 18 años. A los 18 años, ahí está, es decir, hasta los 18 años está sometido, es decir, a patria potestad. Después de los 18 ya puede contratar solo. ¿Tá? Incluso también el casamiento también, ¿verdad? O sea, entonces en la capacidad de obrar tenemos institutos, ¿verdad? Que es la representación y la asistencia. Bien, eso con respecto a la capacidad jurídica y capacidad de obrar. Y después tenemos la legitimación, ¿verdad? Como presupuesto del negocio jurídico, que habíamos visto un caso que le falta legitimación para disponer. Después la legitimación recepticia o pasiva, que es, por ejemplo, los cónyuges no pueden vender, no pueden donar, no pueden permutarse entre sí, ¿verdad? Y también en sede de patria potestad también, que lo vamos a ver ahora. Entonces, la legitimación no la menciona el código, pero los civilistas la estudian como un presupuesto del negocio jurídico. Y hay varios artículos que establecen el tema de la legitimación, como por ejemplo el artículo 1762 en sede de cesión de crédito, cuando el cedente cede el crédito, ¿verdad? Es decir, el cedente responde de la legitimidad y de la existencia del derecho cedido. Y también el artículo 769, que lo vamos a leer, que en sede de tradición, el 769. Sí. 769. ¿Lo leo, profesora? Sí, ahí está, ahí está. Artículo 769. Para que se adquiera el dominio por la tradición, se requiere, primero, que la tradición se haga por el dueño o por su representante. Segundo, que el que hace la tradición o la consiente sea capaz de enajenar. Tercero, que la tradición se haga en virtud de título hábil para transferir el dominio. Cuarto, que haya consentimiento de partes. En el contrato de venta, además de las 4 circunstancias indicadas, se requiere que el comprador haya pagado el precio, dado fiador, prenda o hipoteca, u obtenido plazo para el pago. Ahí está. Entonces, acá, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al título o al modo? Este artículo. Este sería el modo. El modo tradición. El modo tradición, Entonces, exacto. modo tradición. Entonces, es decir, es necesario en la tradición, es necesario, es decir, que el que realiza la tradición sea dueño, que tenga legitimación para disponer, ¿verdad? Y que, es decir, por eso que lo ve, la doctrina lo ve como presupuesto. Y que va a incidir en la eficacia, es decir, del negocio, ¿verdad? La legitimación, es decir, para disponer. Y la falta de legitimación puede causar ineficacia al negocio, o sea que el negocio no despliega sus efectos típicos. Bien. Entonces, hay 3 tipos de legitimación. Tenemos la legitimación para disponer, anotamos los artículos 769 y 775 del Código Civil. Lo vamos a leer el 775. 775. ¿Lo leo, profesora? Sí. Artículo 775 dice: por la tradición verificada con las cualidades requeridas en este título, se transfiere al adquirente el dominio de la cosa, tal como lo tenía el tradente. Cuando la tradición no ha sido, no ha sido hecha o consentida por el verdadero dueño, no se adquiere por ella el dominio,
pero habiendo precedido título hábil, servirá para adquirir el dominio por prescripción. Ahí está. O sea que entonces en ese caso, ¿verdad? Es decir, sí, es muy difícil hacer un título, o sea, como que prevé de que si uno hace título, es decir, y no está la tradición o no es, o falta la legitimación para disponer, como que se puede adquirir la persona, el comprador puede adquirir por prescripción. Bien, entonces tenemos la legitimación para disponer. También hay otros artículos que refieren a la legitimación para disponer en sede de paga, en sede de hipoteca, ¿verdad? Por cuanto, ¿quién puede hipotecar? ¿Quién tiene legitimación para disponer, para realizar hipoteca, que es el propietario, el usufructuario? Y también la venta de cosa ajena. Es decir, la venta de cosa ajena, el artículo 1669 del Código Civil. ¿Quién se anima a leerlo? 16, ¿cuánto, perdón? 1669. Yo lo leo. Artículo 1669. La venta de cosa ajena vale sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por la prescripción. Ahí está. Entonces tenemos, es decir, allí que, es decir, o sea, prima el negocio obligacional, pero no va a producir efecto, ¿verdad? Es decir, real, es decir, en virtud de que, es decir, el vendedor no era dueño. Pero ¿qué pasa? Se puede subsanar. Si no es dueño, se puede subsanar. Tenemos, es decir, el artículo 1681 del Código Civil, que nos dice. Lo Dice, leo, profesora. la Sí, venta... Ah, está. sí, Dale si querés. Dale, dale. Artículo 1681. La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. Lo de mismo la sucede Ujú, de la sí, venta. Lo mismo sucede si el vendedor adquiere el dominio de la cosa ajena después de entregada al comprador y por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella transferido al primer comprador. ahí está. O sea que se puede subsanar la falta de legitimación para disponer, se puede subsanar. Entonces, un primer tipo, legitimación para disponer, ¿verdad? Y después tenemos legitimación recepticia o pasiva, que está establecido en los artículos 1281, que lo vamos a leer. (1281) que establece, ¿verdad? ¿Lo tienen ahí? Además de Yo las leo. incapacidades declaradas por los artículos precedentes, hay otras especiales que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Ahí está. O sea que acá apunta este artículo, es decir, el código habla de incapacidades especiales y que la doctrina habla de, decir, legitimación recepticia o pasiva. Significa, apunta a que ese sujeto no puede estar no puede ser parte de un contrato, ¿verdad? Es decir, no es la legitimación recepticia, no apunta, es decir, al sujeto con la cosa, como sí en la legitimación para disponer. En la legitimación recepticia, es decir, como que la ley priva, ¿verdad?, a ese sujeto de formar parte del contrato. Es decir, y si forma parte de ese contrato, vamos a decir, compra y venta entre cónyuges, es decir, deviene la nulidad absoluta, ¿verdad? Es decir, entonces tenemos, por ejemplo, el artículo, vamos a leer el 1675. 1675, leemos en sede de compra y venta. Hay que tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Porque si mañana, ¿verdad?, nos consultan, tenemos que ser claros
¿verdad? Que puede Sí, pasar, ¿verdad? 1675. 1675, Sí. es bien cortito. Dice, Mm. es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados de cuerpos. Ahí está. O sea, y vieron que el capítulo 2 dice de las incapacidades especiales relativas al contrato de compra y venta. O sea, que la doctrina habla que sería falta de legitimación recepticia. O sea, que esa persona no puede ser parte, si en un contrato, ¿verdad? Decir, basado en que ya sea respecto de otro sujeto, en relación a otro sujeto, porque no puede celebrar contrato con su esposo, ¿verdad? Con su cónyuge. Es decir, entonces la doctrina refiere, es decir, a la legitimación recepticia. Después tenemos el 1679, también, el 1679, que nos dice de los mandatarios. Sí. Sí, ¿Lo leo, profesora? sí, leemos eso. El 1679 dice, los mandatarios, los síndicos de concursos y los albaceas están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos, a lo dispuesto por el título del mandato. Claro, o sea, en este caso, vamos a decir, por ejemplo, ese mandato, si el mandante da poder para vender, ¿verdad? Es decir, puede comprar el mandatario siempre y cuando haya autorización expresa. O sea, ese mismo bien que está vendiendo, si el mandante autoriza expresamente al mandatario a adquirir ese bien, puede hacerlo, pero es necesaria autorización expresa en el mandato. Profesora, Bien, sí, consulta. sí. En caso de la separación de cuerpo, la disolución de matrimonio, ahí aplica también los casos de las capitulaciones matrimoniales que no habilitan tampoco a la posesión de bienes y a la venta de bienes en el matrimonio. Claro, o sea, las capitulaciones matrimoniales, sí son regímenes que los vamos a decir, los esposos, los novios, decidan pactar, ¿verdad? O sea, está referido, no sé, no entiendo, a ver la pregunta, ¿a qué te refieres? Las capitulaciones matrimoniales se otorgan antes del matrimonio y, y en ese Claro, sí, caso, pero si el bien lo que, entra, sí, sí, si el bien entra por capitulaciones matrimoniales, el bien ya es propio, o sea, el bien es propio, es decir, cuando está seguro, separado, es de el antemano bien. que era propio de cada uno de los cónyuges. Claro, en ese caso, es decir, la separación absoluta, es decir, es propio. Si después durante el matrimonio uno de los cónyuges compra, ¿qué sucede? ¿De qué naturaleza tiene el bien? Y es propiedad de él porque estaba la Y va a ser, capitulación hecha. y va a ser propietario él, ¿verdad? Va a ser propiedad de él. Ahora, por ejemplo, es decir, claro, la compra y venta entre cónyuges, vamos a decir, no es viable. Por más que, por ejemplo, A tiene un bien propio y quiere vendérselo a B, que es su esposa. Eso no es posible, Ah, sí. no es posible. O sea, los sujetos no pueden ser cónyuges, ni Y en comprando ni caso, y en vendiendo. caso de que tengan una capitulación hecha, ¿el matrimonio pueden formar una sociedad, por ejemplo? Si hay capitulaciones matrimoniales, o sea, hay que ver a lo que establece las capitulaciones. Es decir, si es de separación total de bienes, Ah, ¿verdad? está. O si, por ejemplo, quieren destinar algún dinero para adquirir, ¿verdad? Si bienes, también es viable que con ese dinero se va a invertir en la compra de otro bien que va a ser propio por subrogación. Hay que ver el contenido de las capitulaciones. Está. Bien, gracias, profesora. Separación, ahí está, sería convencional. Bien, después tenemos entonces, en este caso, la recepticia, la legitimación receptiva, no se puede subsanar, es insubsanable. O sea que
Es decir, si se hace un título con donación entre cónyuge, compraventa entre cónyuge, o sea que no lo salva nadie, o sea que es absolutamente, es decir, nulo. Y después tenemos la legitimación del representante. ¿Qué pasa? Yo doy un poder y el representante, el mandatario, actúa fuera de los límites del poder. Entonces, es decir, de ahí es que también, si puede ocasionar un caso de falta de legitimación del representante, los efectos ¿dónde van a recaer? Si yo actúo fuera de los límites del poder. ¿Qué les parece? ¿Va a recaer los efectos en el representado, en el mandante? No, porque se actúa fuera de los límites del poder, El ¿verdad? responsable sería el representante. El representante, o sea, en ese caso, no alcanzan los efectos al representado por actuar fuera de Exacto. los límites o actuar sin poder. Salvo que se puede subsanar, ¿verdad? Porque puede venir el mandante y ratificar. Es subsanable. Así que la legitimación para disponer, su falta se puede subsanar, porque puede venir una legitimación superviniente. Puede venir el dueño a ratificar esa tradición. Después tenemos la legitimación recepticia, no es posible, ¿verdad? La convalidación o la subsanación. Y después tenemos la legitimación representante, si es posible, ¿verdad? Subsanar. Bueno, entonces, resumiendo, decimos, la capacidad es siempre un requisito de validez del contrato. La legitimación, en ciertos casos, es un requisito de eficacia. Por ejemplo, la legitimación es un requisito de eficacia. Por ejemplo, en el caso cual que vimos. El de la compraventa. El de la compraventa de cosa ajena, ¿verdad? Vale, pero es decir, ahí está. O sea, falta legitimación para disponer. Bien, y la legitimación tiene relevancia según se trate de un negocio obligacional o dispositivo, ¿verdad? Entonces, la falta de legitimación recepticia, en ese caso que el sujeto no puede contratar, ¿verdad? O sea, es privado de ser parte en un contrato, entonces ocasiona ¿qué consecuencia? No es válido el contrato, es nulo. Nulidad absoluta por falta de legitimación recepticia. Bien. Entonces, dijimos entonces, es decir, la legitimación, la capacidad es un requisito de validez, la nulidad puede ser producida, puede ser absoluta, ¿verdad? O relativa. La legitimación para disponer es un requisito de eficacia solo en el negocio dispositivo. Y la legitimación recepticia es un requisito de validez, aquí la nulidad es absoluta. Bien, vamos a ver ahora qué pasa, qué opina, es decir, Carnelli Cafaro, ¿verdad? Es decir, Carnelli Cafaro, es decir, realiza todo un trabajo, es decir, un libro de eficacia contractual, entonces vamos a ver la posición de él. Para él tenemos, es decir, existen tres presupuestos del contrato: la forma, el contenido, ¿verdad? Y la finalidad. La forma refiere a la declaración de voluntad, ¿verdad? De las partes. El contenido refiere al objeto. Y la finalidad refiere a la causa. Si falta alguno de estos, es decir, el Carnelli Cafaro dice, si falta alguno de estos presupuestos, el negocio jurídico no se configura. Profe, ¿puedo Sí, repetir los eso en tres cuanto a los presupuestos? presupuestos, o sea, Carnelli Cafaro, es decir, en su libro tenemos tres presupuestos. Tenemos la forma o sea, la forma que deberá revestir esa declaración de voluntad,
Es un presupuesto para Carnel y Cafaro. El contenido refiere al objeto y la finalidad refiere a la causa. Si falta, Gracias. entonces Carnel y Cafaro dice, si falta alguno de estos elementos, presupuestos, el negocio no se configura. O sea que el negocio no llega a perfeccionarse. Entonces, es decir, y también refiere al poder normativo negocial. ¿Y a usted qué le parece? ¿Qué será el poder normativo negocial? Poder normativo, que los sujetos de derechos tienen poder normativo negocial. ¿A qué se está refiriendo? Que son capaces de crear normas primarias, ¿no? Muy bien, normas jurídicas que son capaces de crear, ¿verdad? Es decir, normas, relaciones jurídicas a través de los contratos. Poder normativo negocial. Es decir, conformar el contrato supone generar una norma, ¿verdad? O sea, los contratos son fuente de obligaciones, ¿verdad? La convención y dentro, que es el género. Después tenemos la especie, que es el contrato. O sea, que genera una norma entre las partes, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Las partes pueden contratar como como les parezca. Son libres totalmente. No, ese poder tiene límites Ahí está. en lo referido a, por ejemplo, el objeto del contrato. Si es algo que es Ahí está. O ilegal sea, o fuera del orden sí, público, no lo podrían hacer. ahí está. Entonces ese poder normativo negocial, si bien las partes tienen autonomía, ¿verdad?, privada para contratar, pero ¿qué sucede? Va a estar limitado por las disposiciones de la ley. O sea, decimos, y del derecho positivo, ¿verdad?, vigente. O sea, no puede ser contrario a la ley, a la moral, al orden público, ¿verdad? Es decir, ese poder normativo negocial va a tener sus límites, ¿verdad? Y es solo la ley, ¿verdad?, que puede limitarlo, privar a esos sujetos de ese poder normativo negocial. Después, es decir, también refiere Carnel y Cafaro a la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, ¿verdad? La capacidad jurídica, es decir, la capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas. Y capacidad de obrar es la idoneidad que tiene el sujeto de, es decir, actuar por sí mismo. Y que la capacidad de obrar se sustenta en la capacidad jurídica. Entonces, para Carnel y Cafaro, la capacidad jurídica y el poder normativo son presupuestos del negocio, externos al negocio, no componen el contenido. Son anteriores y ajenos. Por eso, para Carnel y Cafaro, por ejemplo, si la compraventa entre cónyuges, es decir, sería para él falta de poder normativo negocial. Porque, ¿qué pasa? Ese sujeto no puede ser parte en el contrato. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser Que la no nulidad. será válido, claro. La inexistencia. La Ah, inexistencia. está. Falta de poder normativo negocial, porque si la ley establece que los cónyuges no pueden contratar, no pueden celebrar el contrato de compra y venta, entonces, si para él es falta de poder normativo negocial, ¿verdad? Por lo tanto, el negocio es inexistente, que es lo que nosotros hablamos en nulidad absoluta, ¿verdad? Lo que pasa que es dicho con otras palabras y de acuerdo a su posición. Bien. Después tenemos también un trabajo, ¿verdad?, de Russo, de Jorge Rodríguez Russo, que está muy interesante porque también, o sea, ilustra el caso. Cuando se trata de analiza el poder de disposición e inexistencia jurídica en el contrato de donación de bien futuro. O sea, es decir, en este trabajo se analiza que la ley dice que la donación de bien futuro
vamos a leer el artículo 1625 del Código Civil. ¿1625? 1625. De los límites y efectos de la donación. Nadie puede hacer donación de todos sus bienes, aunque la limite a los presentes. Pero si el donante se reservase lo suficiente para su congrua manutención a títulos de alimentos, usufructo u otro semejante, será válida la donación. En todos los casos, será nula respecto de los bienes futuros. Artículos Ahí está. 913, 1283 y 1651. En los bienes presentes se comprenden todas las cosas o valores, con relación a los cuales el donante puede conferir desde luego un derecho cierto. Esto habla sobre la limitación del poder de disposición para donar. Poder de disposición que cuando refiere bien futuro es una excepción al régimen general, porque por ejemplo en sede de compra y venta el artículo 1283 prevé que se puede, ¿verdad? Es decir, se puede ser objeto de los contratos las cosas que existan o se espera que existan. Entonces, comprende bien futuro en compra-venta, pero en donación, ¿verdad? Es una excepción a la regla. Vamos a leer el 1283. (1283) No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Artículos 913, 1625, 1651 y 1671. La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contrayentes. Ahí está. Entonces, en este caso, vamos a decir, en el trabajo de Jorge Russo, ¿verdad? Menciona qué sucede cuando se contrata, ¿verdad? Es una donación con un bien futuro, ¿verdad? En ese caso, ¿qué se entiende? Dice que hay ausencia de capacidad jurídica, ¿verdad? Es decir, que es un requisito de validez y por lo tanto nulidad absoluta. Por ejemplo, Cafaro Carnelli dice que si falta algún presupuesto del contrato, ¿verdad? Hay inexistencia. Es decir, en este caso apunta, es decir, a que bien futuro no es posible y que se puede entender, ¿verdad? Que se trata, es decir, de una nulidad absoluta de acuerdo a nuestro Código Civil, ¿verdad? Y, o si no, también en cuanto a Cafaro y Carnelli, sería la falta de algún presupuesto del contrato, sería un caso de inexistencia, ¿verdad? Bueno, los mareé bastante. Están mareados, No, profesora, están está mareados. súper bien la No, explicación. bueno, es complejo, no es fácil, pero bueno, es decir, bueno, estudiando Gamarra, después también, bueno, Carnelli Cafaro, también un trabajo de Sánchez Fontans, también, bueno, toda la bibliografía que marcó el profesor. Y bueno, tenemos que estar también, tenemos que conocer estas disposiciones porque, bueno, nos pueden consultar, ¿verdad? El día de mañana nos van a consultar y a veces tenemos que ir muchas veces vamos al código y bueno, y si tenemos duda, tenemos que estudiar y si seguimos con la duda, es decir, a las órdenes de lo que, o sea, siempre los profesores estamos siempre a las órdenes para cualquier consulta. Sí, porque bueno, puede pasar en el orden familiar, ¿verdad? O sea, tener un caso familiar y necesitar consultas. Y bueno, y está muy interesante toda la temática. Y bueno, no sé si Andrés quiere decir algo. Si está Andrés. Si tienen alguna duda. Bueno, entonces, Dudas no, profesora, dudas no, no hay parece dudas. que no. Bueno,
Y bueno, manejar entonces, tener claro los artículos del Código Civil a qué apuntan y qué efectos puede tener el caso que se nos pueda plantear en la práctica. Y bueno, cómo subsanar. Por ejemplo, en una compra y venta de bien inmueble, el registro controla la tradición. Y si la tradición está mal redactada, o sea, las partes tienen que suscribir una declaratoria en la cual declara la transferencia al dominio, o sea, el modo tradición. Si yo, por ejemplo, inscribo una compra y venta que no tiene el modo, ¿qué va a pasar? Me la van a observar, me la van a rechazar, no está configurado, es decir, no hay traspaso del dominio, ¿verdad? Transferencia del dominio, tener en cuenta eso, ¿verdad? Es decir, que después cuando ustedes avancen en la profesión, ustedes van a ver de que, bueno, se incluye en la compra y venta el modo tradición. A través de una cláusula tenemos distintos tipos de tradición, ¿verdad? Tradición ficta, tradición real. Entonces, después nosotros utilizamos la tradición ficta, ¿verdad? El constituto posesorio que redactamos, ¿verdad? Que el vendedor se desprende de los derechos de propiedad. Ustedes lo van a ver ya en los títulos de propiedad, es decir, esa cláusula fundamental, ¿verdad? Porque de lo contrario no se produce, es decir, el efecto traslativo del dominio a nuestro derecho. Bueno, entonces terminamos por acá. No sé si Andrés quiere decir algo. No, impecable. No sé si ustedes me escuchan. Ahí está. Sí, escuchamos perfecto. Hoy Sí, se ve sí, que se escucha, profesor. estamos bien de audífono, ay, gracias, de micrófono. Bueno, entonces quedamos para decir que pasen bien. Muchas gracias por la colaboración y bueno, seguir adelante con todas las luchas, pero bueno, seguimos adelante. Muchas gracias, profesora. Bueno, un beso. Gracias, Gracias, profesora. profe. Gracias a Con, todos. Gracias, profesora, gracias. ¿Con qué tema seguimos, profe? Así que para la clase que viene tenemos 26 de abril, capacidad de obrar, incapacidad, capacidad general limitada y especial, modalidades plena o atenuada, remedios de la incapacidad, régimen especial en el Código General de Proceso. ¿Sabes si va a poner algún cuestionario para este fin de Capacidad semana? No sé, realmente no sé. Pero la clase que viene ya van a dar capacidad de obrar, lo que vimos hoy en pantallazo, ya capacidad de obrar, es decir, las distintas clases. ¿Está? Perfecto, gracias. Bueno, gracias. Gracias, profesora. Buen fin de semana. Igualmente, igualmente.